Audiolibro Nueva Medicina Germánica, el testamento de una nueva medicina, parte 1. Autor, Dr. Rike Hirdhammer, doctor en medicina y teólogo. Las 5 leyes biológicas de la naturaleza, fundamento de toda la medicina. Los programas biológicos sensatos especiales de la naturaleza. Música Melodía arcaica, Mein Studentenmädchen, compuesta por el Dr. Rike Hirdhammer. Capítulo 17. Locución Josep María Subirà i Vallès, divulgador, escritor y facilitador de salud. 10.6.13. Ejemplo: tuberculosis y cáncer de mama. Tomografía axial computerizada de los pechos colgando de una mujer diestra, con conflicto finalizado de preocupación madre-niño, que en la fase de postconflictólisis había tenido un fuerte sudor nocturno durante semanas, es decir, una tuberculosis de la mama izquierda. En la tomografía axial computerizada del seno se reconoce muy bien a la caverna reciente en la mama izquierda, flecha izquierda. Esto no sería posible con una simple mamografía, porque el seno se oprime. En la mama derecha, flecha derecha, vemos otra caverna cicatrizada, pero más antigua. Foco de Hammer con edema en el cerebelo lateral derecho, flecha derecha. Solo con la observación de este edema no se puede afirmar si el adenocarcinoma de mama a nivel orgánico ha sido clasificado por tuberculosis. Los procesos en el cerebelo son iguales. También en el lado izquierdo del cerebelo, flecha izquierda, se ve una vieja cicatriz que corresponde a un anterior adenocarcinoma de la mama derecha, con sucesiva tuberculosis, conflicto del partner. 10.6.14. Ejemplo: cáncer de mama adenoideo a la izquierda. Joven mujer con 2 proliferaciones celulares activas que forman tumores en las glándulas mamarias. El tumor inferior de la mujer diestra corresponde a un conflicto de pelea madre-hija que dura ya mucho tiempo. El superior más pequeño corresponde a un conflicto de preocupación madre-niño a causa de una amniocentesis producida para realizar la paternidad, dado que estaba embarazada de un niño ilegítimo. La paciente tenía un miedo terrible de que el niño sufriera lesiones por esta operación. Seguidamente, todo el proceso de la paternidad continuó en esta vía, aunque el niño hubiese nacido ya hace tiempo. Mamografía de la mama izquierda. Se ven el nódulo adenoideo grande y el más pequeño. Sin embargo, la paciente no tenía ningún dolor y en esta mama, durante la lactancia de su niño, tenía incluso más leche que en la derecha. Esta imagen de tomografía axial computerizada cerebral del cerebelo muestra en la zona lateral derecha 2 configuraciones concéntricas activas que se superponen en parte. Los 2 focos de Hammer en actividad corresponden a los conflictos activos en suspenso madre-niño o madre-hija. 10.6.15. Ejemplo: muchachito francés. 2 imágenes de TAC cerebral y una fotografía pulmonar de un niño de 8 años al que sus compañeros habían atado a un árbol para divertirse. Dijeron que volverían con una pistola y que le dispararían. El niño no pudo liberarse porque le habían atado las manos al árbol. Fue liberado por la tarde por una persona que pasaba por allí. Tomografía axial computerizada cerebral que muestra el foco de Hammer para una parálisis motora de los 2 brazos. Se ven los anillos individuales concéntricos en el centro cortical motor. Los brazos del muchacho estaban casi totalmente paralizados. La radiografía de los pulmones muestra un gran adenocarcinoma pulmonar y otro más pequeño. El niño cada noche durante meses revivió en sueños la terrible experiencia sufriendo el miedo a la muerte. Al final consiguió resolver el conflicto. Murió a continuación de una tuberculosis pulmonar,
sobre todo a causa de una duración excesiva larga del conflicto. El muchacho tuvo un fuerte sudor nocturno durante semanas, valores de temperatura subfebriles y hemoptisis, pero no se le trató la tuberculosis porque se sostenía que lo primero que había que curar era el tumor pulmonar. En la tomografía axial computerizada del tronco cerebral vemos el correspondiente foco de Hammer en el relé alveolar en el tronco cerebral derecho en fase de posconflictolisis con edema de solución hecha. A pesar de un diagnóstico tan claro, por desgracia, nadie pensó nunca en una tuberculosis. 10.6.16. 3 ejemplos de leucemia. Vemos un edema en la médula generalizado como signo de reparación y de la autoestima recuperada, pero con acentuación particular del relé del cuello del fémur izquierdo. Conflicto resuelto, no lo consigo, y del relé para la espalda derecha, correspondiente a un conflicto resuelto de desvalorización de sí en relación al partner. Situación tras haber resuelto los conflictos de desvalorización de sí de un anciano señor al que se le quitó la presidencia del Comité de Salvaguardia de las Maravillas Artísticas del pueblo. La solución del conflicto se produjo gracias al hecho de que el alcalde le pidió perdón personalmente y lo rehabilitó. Edema de la médula generalizado en la leucemia de una joven mujer que pertenece a una secta que la había destrozado a nivel personal y profesional. Conflictolisis. La paciente consiguió volver a empezar todo de nuevo. Las 3 imágenes siguientes se refieren a un paciente con una fuerte descalcificación en la cabeza del húmero izquierdo, ahora en solución. En la tomografía axial computerizada cerebral vemos un quiste en la médula cerebral, relé de la espalda izquierda o de la cabeza del húmero, correspondiente a un conflicto de desvalorización de sí, padre-niño. No he sido un buen padre, he dañado a mi hijo. Se produjeron frecuentes recaídas y al final una solución definitiva del conflicto. A causa de la larga duración del conflicto y de su intensidad, se produjo una laceración del tejido cerebral y la formación de un quiste. La cápsula del quiste ya está cicatrizada con tejido glial. La muestra parece mucho más terrible de lo que realmente es. Sección superior de la tomografía axial computerizada cerebral del mismo quiste. Si se conoce la nueva medicina, resulta claro que cuando aparece una muestra así en la médula cerebral, se espera que al mismo tiempo se produzca una fase leucémica. Osteolisis de la cabeza del húmero izquierdo, espalda padre-niño en un padre diestro. 10.6.17. Un ejemplo de desprendimiento de la retina por un conflicto de miedo en la nuca. Al lado se ve a la tomografía axial computerizada de un paciente, en la que se reconocen también los ojos. Las flechas indican un desprendimiento de la retina cicatrizado en la zona de la fóvea central y lateralmente en el ojo derecho. En la sección de la tomografía axial computerizada cerebral en la que se encuentra la corteza visual, vemos los focos de Hammer con recaídas crónicas. El proceso, por lo tanto, todavía no ha terminado, pero el relé de la corteza visual cicatrizada a la izquierda ya ha entrado nuevamente en actividad. 10.6.18. Ejemplo de reparación de foco de Hammer fuertemente gliomatosa. Anillos edematizados de un conflicto motor sensorial con incipiente acumulación de tejido glial. El mismo proceso en la tomografía axial computerizada cerebral a causa del medio de contraste parece que es más grave que el examen visual, lo que sin embargo no es así. Por esto, aconsejo siempre lo primero, realizar un ataque cerebral sin medio de contraste. Tomografía axial computerizada cerebral de otro paciente con focos parecidos en fase postconflictolisis, aquí ya con fuerte acumulación de glía, estructura en anillos en el centro cortical motor y sensorial. La mano derecha del paciente se metió en la sierra eléctrica porque no consiguió sacarla lo suficientemente rápido. 10.6.19. Ejemplo. Abusada por su padre a los 5 años. Estas imágenes son un documento sobrecogedor
de una paciente zurda de 35 años que 30 años antes, cuando tenía 5 años, sufrió abusos sexuales por parte de su padre. Fue obligada a meterse en la boca su miembro, lo que hizo con asco. Por ser zurda, sufrió una diabetes. En el caso de una diestra, había sido una hipoglucemia con insuficiencia de glucagón células alfa. La diabetes no fue descubierta nunca, solo al final, poco después de la muerte del padre, al que tuvo que curar durante sus 5 últimos años, se produjo la solución del conflicto. En el diagnóstico del tumor cerebral se descubre también la diabetes, que, sin embargo, ya estaba remitiendo. Entonces el conflicto permaneció en suspenso durante 30 años. Un martirio de 30 años para la paciente. Para nosotros, esta resonancia magnética realizada por casualidad es una suerte científica, porque las resonancias magnéticas que se han realizado por casualidad en el momento justo tras un conflicto de tan larga duración al inicio de la fase de reparación, nos muestran un fenómeno muy bien visible, con contraste a la izquierda, sin contraste a la derecha. En el interior del gran foco de Hammer que está entrando en solución, vemos todavía los antiguos anillos concéntricos que solo se podrán reconocer así de bien durante poco tiempo, porque después desaparecen en el edema. Normalmente en la resonancia magnética podemos reconocer los anillos concéntricos del foco de Hammer solo cuando el conflicto ha durado por lo menos 2 o 3 años. Y entonces no cambian de color ni siquiera con medio de contraste. Sin embargo, aquí el radiólogo, por casualidad, ha elegido el día correcto y siempre por casualidad también la técnica justa con el medio de contraste. Los anillos concéntricos aparecen una vez más y se vuelven de color blanco en la fase post-conflictolisis para después sumergirse en el edema. En la fotografía a la derecha, sin medio de contraste, prácticamente no se ve ningún anillo. La misma paciente 2 meses después, tomograma computerizado. En estos casos, si se espera tranquilamente que la fase de reparación termine, no puede suceder nada. En el presente caso todavía menos, dado que no hay motivos para temer impedimentos al flujo del líquido cerebroespinal. Aquí no es necesario administrar cortisona, solo hay que tener la moral alta y hay que evitar los ataques de pánico. Hay que operar inmediatamente, ingresar en el hospital. 10.6.20. Ejemplo, los corazones negros. Marco, en el momento de su DHS, conflicto de ataque al corazón, tenía 2 años. Su padre, al que amaba más que nada, fue ingresado en el hospital en circunstancias muy dramáticas por un supuesto infarto cardíaco, porque había sufrido ya a menudo angina de pecho. Durante meses, Marco se lo contó a todo el mundo y pintaba solo corazones negros. Realmente no se trató de un infarto cardíaco como después se supo, pero Marco se había identificado tanto con el padre que él mismo experimentó un ataque al propio corazón. Dado que el padre siguió teniendo los dolores de la angina de pecho, la vida de Marco permaneció activa y continuó pintando corazones negros. A los 6 años, cuando fue al colegio, su conflicto se resolvió. Entonces pintaba corazones amarillo claro. A causa de la sintomática cerebral que naturalmente se verificó en la fase de reparación, con pequeños desmayos, conatos de vómito, etc., fue llevado al hospital. Allí le encontraron en el relé del pericardio un supuesto y gran tumor cerebral que había que extirpar radicalmente. Se le extirpó la mitad del cerebro. Marco murió con una muerte absolutamente inútil. Misma sección que a la izquierda, pero con diferente contraste luminoso. Los médicos de la nueva medicina no habrían dejado morir jamás a un paciente en estas circunstancias. Incluso aunque se llegase a una compresión temporal del cuarto ventrículo y a un derrame de líquido cerebroespinal, no habría habido motivo suficiente para una operación, porque la situación solo se puede controlar con la cortisona, mientras que la operación que realizan los ignorantes aprendices de brujo resulta mortal. 10.6.21. Ejemplo, abuso sexual por parte del padrino. La muchachita, que entonces tenía 3 años, a la que pertenecen estas imágenes, había sufrido abusos sexuales por parte de su padrino durante 1 año. Sufrió un conflicto de fondo semisexual repugnante en el relé del cuerpo del útero.
La madre tenía conocimiento de estas violaciones. Cuando esto cesó tras un año, la niña tuvo una solución del conflicto y por lo tanto un gran edema en el relé del útero en el tronco cerebral. Fuente. Siempre tenía sueño a causa del flujo obstaculizado del líquido cerebroespinal. Desafortunadamente para ella, la operaron los aprendices de brujo, quienes la extirparon gran parte del tronco cerebral. La niña murió miserablemente de una muerte que se podía haber evitado, que la nueva medicina habría evitado seguramente porque el momento crítico se habría superado con remedios conservativos sin intervención quirúrgica. 10.7. El conflicto sexual femenino en la TAC cerebral. Tomografía axial computerizada de una paciente de 40 años diestra con carcinoma del cuello del útero. El foco de Hammer a la izquierda peninsular está activo. Conflicto sexual. Su marido le había dicho tras una bellísima noche de amor que no había tenido mucha importancia. Le diagnosticó un carcinoma del cuello del útero, además de una úlcera de las venas coronarias, según la nueva medicina, conflictolisis, separación del marido. La paciente sobrevivió a la crisis epileptoide de la embolia pulmonar. Después de 3 meses, el parte médico de la muestra era negativo. Tomografía axial computerizada de una paciente de 34 años, también diestra, que tenía un carcinoma del cuello del útero con úlcera de las venas coronarias. El correspondiente foco de Hammer tiene un edema de solución. El conflicto sexual. Su compañero se había ido a la cama con su mejor amiga dejándola embarazada. La conflictolisis se produce con la reconciliación de las dos amigas. El conflicto duró 7 meses. Sin embargo, la paciente, gracias a las elevadas dosis de cortisona, sobrevivió a la dramática crisis epileptoide, infarto cardíaco derecho o embolia pulmonar, que se produjo justo después de realizar estas imágenes. Sobrevivió también al carcinoma del cuello del útero y al correspondiente tumor cerebral sin ninguna terapia de la medicina tradicional. 10.8. El conflicto de territorio masculino en la tomografía axial computerizada. El equivalente masculino del conflicto sexual, el conflicto de territorio. En el hombre diestro, el foco de Hammer en la tomografía axial computerizada se encuentra siempre a la derecha peninsularmente. Esta es una de las más bellas imágenes de mi colección. Se ve un vasto foco de Hammer con tejido glial a la derecha peninsularmente, con un gran edema perifocal e intrafocal, flecha derecha. La flecha de abajo a la izquierda indica el relé occipito-basal a la izquierda para el testículo izquierdo, inervado homolateralmente desde el cerebro al órgano. También este foco de Hammer tiene un edema intra y perifocal. Al final se ve una edematización de la médula cerebral dorsalmente a los cuernos posteriores de los dos ventrículos laterales, correspondiente a una desvaloración de sí mismo con osteolisis en la zona de la pelvis en los dos lados. Todos los conflictos están, por lo tanto, en solución. ¿Qué había sucedido? Se trataba de un anciano agricultor de la Baja Sajonia, cuyo único hijo se había herido gravemente en un accidente de motocicleta. Y como dijo el padre, había pocas esperanzas de que sobreviviese. El padre creía que si el hijo hubiese sobrevivido sería solamente un estorbo. Dado que su hijo era también el único heredero de la granja, sufrió un violento conflicto de territorio que solo se puede comprender si se tiene una mentalidad granjera. Y al mismo tiempo sufrió también, como es normal en cualquier buen padre, un conflicto de pérdida con carcinoma del testículo izquierdo. Desde el día del accidente tuvo pinchazos en el corazón, angina de pecho, todo ello diario. El conflicto de territorio duró unos 6 meses. Al final el hijo pudo abandonar la sección de cuidados intensivos y eso fue la solución del conflicto para el padre. 4 semanas después de que el hijo había comenzado nuevamente a trabajar, el padre, en el punto máximo de la fase de reparación, con hinchazón ulcerosa de las arterias coronarias, tuvo un infarto cardíaco izquierdo con vértigos, dolores de cabeza, pérdida del equilibrio. Además, como señal de la fase posconflictolisis de la necrosis testicular, se llegó a la hinchazón de un testículo. Antes de que un neurocirujano quisiera operar sus tumores cerebrales, el paciente dejó a toda prisa la clínica. 10.8.1. Ejemplo de una denominada constelación esquizofrénica en la tomografía axial computerizada. Aquí en presencia de una combinación de conflicto sexual y de territorio. Estado tras una constelación esquizofrénica.
Los dos focos de Hammer tienen un edema en solución. A la derecha se ha formado un quiste por el edema intrafocal y la laceración del tejido dentro del foco de Hammer. La paciente tenía una presión cerebral y se habría podido intentar salvarla con una cura de cortisona. Por el contrario, fue prácticamente sedada con la morfina a causa de la metástasis cerebral generalizada. Dos configuraciones concéntricas en fase de conflicto activo en la zona peninsular, derecha e izquierda. Esto corresponde a una constelación esquizofrénica y precisamente en este caso a una constelación obsesiva postmortal en una mujer jefa de una comunidad religiosa que pensaba diariamente cuál sería la otra mujer que tendría a su marido bien parecido a su muerte, que estaba gravemente enferma. 10.9. Configuraciones concéntricas en el hígado. Algunas configuraciones concéntricas en el hígado son siempre el estado precoz de un denominado adenocarcinoma hepático solitario. La configuración concéntrica del órgano está en la correspondencia con la configuración concéntrica del cerebro, o dicho con más precisión, varias configuraciones concéntricas en el órgano pueden corresponder a una única configuración concéntrica en el cerebro. Lo interesante de esta correlación encontrada empíricamente está en el hecho de que prácticamente el cerebro y el órgano oscilan al mismo ritmo con las configuraciones concéntricas. Es decir, podemos imaginar el órgano con sus núcleos celulares, que están todos conectados entre ellos, casi como un segundo cerebro, como un cerebro del órgano. El cerebro del órgano y el cerebro central oscilan en la misma fase de un modo igual como muestran nuestras configuraciones concéntricas. A veces el cerebro central da órdenes al cerebro del órgano, por ejemplo, la motricidad. A veces el cerebro del órgano proporciona informaciones al cerebro central, por ejemplo, la sensibilidad. Esto ya lo sabíamos en parte por la neurología, pero hasta ahora se había ido más allá porque no se conocían las correlaciones descubiertas por la nueva medicina. Las imágenes siguientes muestran la evolución de tales configuraciones concéntricas en el hígado. En las dos secciones siguientes vemos los focos ya calcificados, los nuevos focos activos y los procesos de reparación que corresponden a un proceso crónico de recaída. Nueva fase de reparación de este estado residual, calcificación, con carcinoma hepático solitario tras la fase de solución, correspondiente a un miedo de morir de hambre que se repite de modo crónico. Se ve siempre la estructura circular de los adenocarcinomas hepáticos que deriva de la configuración concéntrica originaria. También en los huesos vemos el mismo fenómeno cuando en la tomografía axial computerizada se encuentra fortuitamente la fase activa, es decir, la configuración concéntrica en el órgano. La imagen muestra dos focos activos en la configuración concéntrica de un cuerpo vertebral. La tomografía axial computerizada indica que están en curso la osteólisis ósea, es decir, descalcificaciones de la vértebra que corresponde a un conflicto activo de desvalorización de sí mismo. Al lado vemos en una imagen de la misma serie focos todavía activos marginales. En total, 3 formaciones en anillo del cerebro del órgano. 10.9.1. Conflicto de morir de hambre porque las cocineras se van. He metido en este libro el caso de una paciente de 43 años, diestra, porque es muy convincente a nivel orgánico. La paciente se había casado a los 20 años con un buen partido, pero tenía un problema, odiaba cocinar y comer, sobre todo ocuparse de la casa. El marido le permitía el lujo de tener una cocinera y una asistenta. Aunque entendía bien poco de cocina, prácticamente nada, se metía a hacer de señora de la casa. Las cocineras no lo soportaban y una tras otra iban dejando la casa entre peleas, siempre por la misma razón, que no teniendo ni idea de cocina no sabía ni lo que quería. Pensamos que la mujer sufrió su primer DHS con programa EBS de miedo de morir de hambre, cuando una cocinera que era mejor que todas las otras y con la que siempre consiguió llevarse bien, la dejó un viernes por la tarde cuando el sábado siguiente habían invitado a un gran número de personas a comer. Cada vez que una cocinera, a menudo viernes por la tarde, dejaba la casa por una pelea, sufría una recaída. Desde hacía 8 años había cogido una cocinera extranjera que era muy buena. Tras 3 años, esta un día le dijo que se había cansado el fin de semana anterior. Sufrió nuevamente una recaída y un conflicto de separación del partner, con adenocarcinoma mamario ductal derecho, porque creyó que también esta buena cocinera se iría en poco tiempo.
Pero no se fue, y la paciente tuvo una solución con sudor nocturno para el conflicto de miedo de morir de hambre como en las anteriores recaídas. Por el contrario, y extrañamente, el conflicto de separación no se resolvió, porque permaneció el miedo de que la cocinera se fuera. A comienzos del 94 se descubrió el pequeño nódulo cirroso en la mama derecha que fue amputada y profilácticamente también la izquierda. 4 años después, en noviembre del 98, un viernes por la tarde, la cocinera se fue sin decir ni una sola palabra tras una pequeña pelea. Nuevamente la paciente sufrió una fuerte recaída. Cuando unas semanas después consiguió encontrar otra cocinera nuevamente, tuvo sudoración nocturna hasta la mañana. Habiéndole entrado casualmente ahora adenocarcinomas al hígado, se dijo adenocarcinoma mamario con metástasis en el hígado y en los huesos, ante lo que no cabía paliativamente otra cosa que no fuera quimio y morfina. Gracias a la nueva medicina se puede ahora entender el conflicto, contribuir a evitar nuevas recaídas y librarse de la locura de los medicuchos. Esta tomografía axial computerizada del hígado es extremadamente interesante para un experto. Aquí está la particularidad de que se trataba de diferentes cocineras, pero siempre del mismo conflicto, casi exactamente, y siempre en la solución teníamos una tuberculosis con sudor nocturno y temperaturas subfebriles. Con esta imagen de noviembre del 98 nos encontramos, tras una recaída particularmente fuerte, nuevamente en fase de reparación tuberculosa. Vemos que gracias al denominado edema intrafocal, las cavernas vuelven a llenarse parcialmente, volviéndose bien visibles, pero cavernas semejantes pueden permanecer también más o menos cerradas, porque a causa de la presión del parénquima que está alrededor durante ese tiempo estaban en parte consolidadas. En casos parecidos, vemos solo el nuevo edema perifocal. Las dos flechas estrechas indican las osteolisis de las costillas hinchadas y, de nuevo, llenadas con una notable cantidad de callo parasternalmente a la izquierda y a la derecha. La flecha larga arriba a la derecha indica el estrato de silicona con el que se reconstruyó nuevamente la mama derecha. También la mama izquierda, que había sido amputada profilácticamente, tiene un implante de silicona que, sin embargo, en esta radiografía se ve solo muy al exterior a la izquierda. Con la doble amputación se explica la desvalorización de sí. Ya no valgo nada. El implante de silicona fue para la paciente la solución del conflicto de desvalorización de sí, es decir, la recalcificación que aquí vemos antes que se haya completado. En esta imagen de resonancia magnética del paleoencéfalo se ve el relé del hígado con una moderada coloración como signo de la nueva solución de recaída. En esta imagen del hígado, que muestra una sección un poco más arriba respecto a la tomografía axial computarizada precedente, están señalados no todos, pero algunos de los focos hepáticos en solución tuberculosa crónica y en recaída crónica. También para estos vale lo que se dijo arriba. Particularmente interesante es el hecho de que en el foco de Hammer del órgano se pueden reconocer bien las estructuras circulares y el edema intra y perifocal. Y si quieres, te puedes descargar este libro entrando en labacteriafeliz.com, apartado libros, y puedes encontrar el testamento primera parte y el testamento segunda parte de forma totalmente gratuita.